Bien, en esta noche estaremos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro sirve como nexo o puente entre los evangelios y las epístolas del apóstol Pablo. Cuando nosotros empezamos a ver el Nuevo Testamento, nos encontramos pues con 4 evangelios que nos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, la obra que él hizo, y terminan pues con su muerte y resurrección y ascensión. Luego, si dejamos Hechos a un lado, podríamos decir que nos encontramos con Romanos, con Corintios, con las epístolas, Gálatas y todas las demás, ¿no? Donde vemos que Pablo nos dice cómo poder aplicar las enseñanzas de Jesús a la vida diaria. Pero nosotros entre los evangelios y entre las epístolas nos encontramos con un libro de 28 capítulos denominado Hechos de los Apóstoles. Este libro sirve de nexo entre lo que Jesús dijo y enseñó y lo que los primeros cristianos empezaron a aplicar en sus vidas, y es el libro de Hechos. El libro de Hechos nos narra pues un episodio de la Iglesia de Cristo que dura aproximadamente 30 años. Es decir, Jesús aproximadamente ascendió a los cielos a los 33 años y a partir de ese momento hasta el año 63, ¿no? O sea, 30 años, es lo que el libro de Hechos nos va a narrar. Es decir, lo que ocurrió con la iglesia durante los 30 años posteriores a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esos 30 años posteriores a la ascensión del Señor son fundamentales porque nos narran pues cómo la iglesia se fundó y cómo la iglesia empezó a trabajar. Y ahora pues para nosotros los cristianos, que también somos parte de la iglesia del Señor, nos va a ayudar mucho ver lo que la Biblia dice con respecto a la iglesia. Bien, vamos a empezar entonces en esta oportunidad viendo algunos datos de este libro para ir luego al contenido. Primero vamos a ver el autor. El escritor de este libro fue Lucas, el ayudante del gran apóstol Pablo. El libro de Hechos es el segundo volumen de una misma obra en la que el primer volumen fue el tercer evangelio. Cuando nosotros vemos el libro de Hechos, tenemos que también darnos cuenta que Hechos forma parte de una obra mucho mayor que fue escrita por Lucas y que esa obra más grande estaba conformada por 2 volúmenes. El primer volumen es el Evangelio de Lucas o el tercer evangelio, y la continuación de ese tercer evangelio es el libro de Hechos. Entonces, en un primer momento, el libro de Lucas o esa obra de Lucas era vista como un solo libro. Luego, después, para fines didácticos, se dividió en 2 partes. La primera parte se convirtió en el tercer evangelio y la segunda parte se convirtió en el libro que narra la historia de la iglesia. Ahora Lucas era un griego, no era pues judío, y era también de profesión médico, y por lo mismo era una persona preparada, una persona que conocía muchos lugares geográficos y era pues acompañante de Pablo de manera presencial, pudo ver muchos de los episodios que narra el libro. Por eso siempre escribe en primera persona, en plural, es decir, nosotros, porque él considera que ha sido un testigo ocular de todo lo que se narra en el libro. Bien, ahora vamos a ver un poco sobre el propósito del libro. Para poder entender nosotros qué es lo que quiere decirnos un libro de la Biblia o cómo podemos aplicar las verdades del libro, es importantísimo entender el propósito. Todo texto siempre tiene un propósito. Y este propósito, pues,
es vital para tener una idea general del libro. En este caso, el propósito de Hechos es mostrar la expansión de la iglesia por medio de la predicación del Evangelio y del poder del Espíritu Santo. En este propósito vemos claramente que la expansión de la iglesia se da pues en los primeros 30 años que narra Hechos, y también vemos que esa expansión vertiginosa fue producto de que la iglesia fue una iglesia misionera, una iglesia que predicaba el Evangelio, pero lo predicaba en el poder del Espíritu Santo. Ya estaremos andando un poco más sobre este aspecto, pero el propósito es mostrarnos cómo la iglesia fue creciendo predicando la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el tema. Si tuviéramos que sintetizar los 28 capítulos del libro de Hechos, encontramos muchos temas importantes, pero el tema general de todo el libro sería pues el testimonio de los primeros creyentes. Vamos a ver que casi en todos los capítulos del libro de Hechos nos vamos a encontrar con diferentes episodios en los cuales creyentes de diferentes lugares, de diferentes edades, de diferentes condiciones y circunstancias, siempre están dando testimonio. Entonces, el libro de Hechos debería ser, pues, una inspiración para nosotros los creyentes de este siglo XXI, de que somos llamados a dar testimonio. Bien, ahora vamos a ver la estructura. Antes de explicar la estructura, también decirles que si nosotros tenemos en mente querer sacar todo el provecho que este libro nos puede brindar, uno de los primeros pasos es también conocer la estructura. Cuando conocemos la estructura de una cosa, ¿no?, de cualquier asunto, vamos a tener un panorama completo del tema. En este caso, el libro de Hechos tiene una estructura. Y como podemos ver, esta estructura en términos generales tiene 4 grandes secciones, donde la primera sección, el punto A, se denomina introducción. Luego tenemos el punto B, predicación en Jerusalén. Luego el punto C, predicación en Judea y Samaria. Y luego el punto D, predicación a lo último de la tierra. Como podemos darnos cuenta fácilmente, la estructura del libro sigue pues una secuencia que vemos en el primer capítulo, en la introducción, cuando Jesús le dice a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y curiosamente, porque este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo, justo este libro sigue esa secuencia que Jesús indicó a sus discípulos. Ahora bien, si nosotros miramos la última sección o el punto D, que dice predicación a lo último de la tierra, vamos a darnos fácilmente cuenta que también hay otros subtemas que están dentro de este cuarto punto. Y vamos a ver, por ejemplo, algunos sucesos preliminares que se dan. Luego vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo, luego el concilio de Jerusalén, luego el segundo viaje misionero de Pablo, seguido el tercer viaje misionero de Pablo y por último, prisión de Pablo y viaje a Roma. Entonces, ya tenemos un panorama general de todo el libro. Si usted se da cuenta, son 28 capítulos. Y la parte de introducción que abarca el capítulo 1 es la que marca la pauta o es el cimiento sobre el cual se van a construir los demás aspectos de la narración. Por eso la introducción es vital y vamos a estar viéndola, porque de ella pues se va a partir todo. Ahora bien, en el punto B,
cuando hablamos de la predicación en Jerusalén, si usted se da cuenta, este aspecto está narrándonos hechos que sucedieron del capítulo 2 al capítulo 8. En el punto C, predicación en Judea y Samaria, el texto nos narra algo breve y conciso, porque solo se muestran en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Ahora, cuando vamos a la cuarta sección, predicación a lo último de la tierra, usted fácilmente se da cuenta que son más de 10 capítulos, son del capítulo 10 al 28, es decir, al último capítulo. Fácilmente nos damos cuenta que el gran volumen o el cuerpo de este libro se encuentra en la sección D, que es la parte del capítulo 10 hasta el final, capítulo 28. Ahora, otro dato importante que tenemos que darnos cuenta es que en el libro de Hechos vemos predicando no solo a apóstoles, sino también a creyentes, a diáconos, a discípulos anónimos, todos predicando, extendiendo el evangelio. Pero de todos aquellos que nos narra el libro de Hechos, hay dos personajes que sobresalen, dos grandes gigantes de la fe. Uno de ellos es el apóstol Pedro y el otro de ellos es el apóstol Pablo. Si tuviéramos que ubicarlos dentro de la estructura, podríamos decir que de una u otra manera el protagonismo de Pedro lo hallamos en las tres primeras secciones, es decir, en el punto A, punto B y punto C. Vamos a ver a Pedro participando de manera directa y a veces de manera indirecta, pero en estas tres primeras secciones Pedro es el protagonista principal, es el personaje en el cual se centra el libro. En la cuarta sección vamos a ver pues que ya no se está enfocando el libro mucho en Pedro, sino que a partir de esta sección el énfasis es en la obra del apóstol Pablo. Prácticamente a partir del capítulo 10 hasta el capítulo 28, es decir, hasta donde concluye, vamos a ver todo el itinerario, todo el bagaje que hizo el apóstol Pablo para la proclamación del evangelio. Entonces, si tuviéramos también que ver esta estructura en términos de personas, podríamos decir que las tres primeras secciones, A, B y C, tienen que ver con la predicación a aquellos que son judíos o que son parientes de los judíos como los samaritanos, pero que están relacionados con el pueblo de Israel. Ahora, en la sección última, o el punto D, vamos a ver que la predicación no se centra ya en judíos, sino se centra en gentiles. Entonces, estos 28 capítulos tienen grandes enseñanzas, tienen grandes verdades que nos pueden ser útiles para vivir la vida cristiana de una manera victoriosa y que nos van a ayudar también a poder conocer más acerca de cómo nuestro Dios obra y cómo nuestro Dios hace que su iglesia pueda seguir adelante. Bien, entonces ya hemos visto algunos puntos importantes. Hemos visto el autor, hemos visto también el propósito del libro, hemos visto el tema y hemos visto la estructura. Seguidamente vamos a estar viendo el contenido, pero no vamos a ver el contenido en toda su plenitud en esta oportunidad, sino vamos a estar viendo una parte solamente. Bien. El contenido es la explicación en detalle de la estructura que hemos visto hace un rato. Entonces el contenido va a empezar primero con la introducción. Cuando hablamos de la introducción estamos hablando de la primera sección de 4 partes, ¿no? Ahora, uno de los temas que vemos en la introducción es la promesa del Espíritu Santo. Luego de su resurrección, el Señor estuvo con sus discípulos 40 días, dándoles indicaciones y recordándoles que esperasen la llegada del Espíritu Santo. Entonces,
En esta introducción, uno de los temas fundamentales que nos muestra el texto es, pues, la importancia que el Señor le da al Espíritu Santo como elemento vital, como el corazón de la iglesia. Por eso, luego de su resurrección, el Señor no asciende al Padre, sino decide quedarse 40 días más, imagínense, 40 días más, ya en su cuerpo glorificado, y hablando con ellos, día y noche tal vez, el texto no nos da esos detalles, pero sí dándole indicaciones precisas, dándole pautas, explicándoles cómo van a trabajar, y tal vez muchas de las cosas que el Señor enseñó, el texto no nos dice, pero sabemos pues que eran cosas muy importantes. El Señor sabe que ya no va a estar aquí, según el plan de redención divino. Él tiene pues que ir a la diestra del Padre y se han de quedar sus discípulos, aquellos hombres que lo acompañaron por 3 años, y él pues en esos 40 días les da pues pautas. Y curiosamente, antes de irse, les hace recordar algo muy sumamente importante. Les dice que no se vayan a ir de Jerusalén todavía. Todavía no intenten llevar el Evangelio porque hay algo que ustedes necesitan. Es que puedan recibir la promesa de la cual yo les hablé. Esa promesa de que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Entonces, esto lo vemos en la introducción. Luego, en la introducción vemos otro punto también, la ascensión del Señor. Inmediatamente después de indicarles que se quedaran en Jerusalén a recibir la promesa del Padre, el Señor se despide de ellos ascendiendo en una nube que sube a lo alto. Entonces, luego que el Señor se aseguró de que las cosas estén claras, Él pues se despide de sus discípulos a quienes amó hasta la muerte y les dice pues esa famosa promesa que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos, dice, ¿no? Y haciendo. Seguidamente pues aparecen unos ángeles y les dicen, varones galileos, porque miran al cielo. Así como lo han visto irse, así Él volverá, dice. Así Él volverá, ¿no? Y vemos pues que esta primera parte, la introducción, prepara el terreno. ¿Por qué prepara el terreno? Porque hemos dicho que Lucas, el autor del libro, dice una frase muy importante, que él ha estado contando en el Evangelio lo que Jesús hizo y enseñó. Y ahora en este segundo volumen va a contarnos lo que los discípulos o seguidores de Jesús hicieron y enseñaron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso la historia continúa. En el Evangelio, que es el primer volumen de la obra de Lucas, se explica lo que Jesús enseñó e hizo, y en el libro de Hechos se nos cuenta lo que hicieron y enseñaron los discípulos y seguidores de Jesucristo. Entonces, ¿cuál sería la reflexión para esta primera parte de introducción? Cómo el Señor primero prepara aquellos instrumentos que van a luego conquistar el mundo. Prepara a estos hombres y mujeres que no eran de pronto los más preparados en el sentido humano, porque eran de Galilea, y los galileos eran conocidos por ser gente del vulgo, sin letras, y menospreciados. Los galileos habitaban, valga la redundancia, en el área geográfica del norte, en la zona llamada Galilea, y en el sur estaba el área geográfica de Judea. En Judea, pues, estaba la famosa ciudad de Jerusalén y el templo, y el poder político, religioso y económico estaba prácticamente en el sur, en Judea, y específicamente en la capital, Jerusalén.
En el norte estaba Galilea, que era una región no tan sobresaliente, no tan desarrollada, por decirlo así, y más bien caracterizada porque también vivían allí muchos paganos. Y Jesús fue Galileo, los 12 apóstoles fueron galileos. Prácticamente todo el ministerio de Jesús se realizó en Galilea y en ocasiones Jesús venía a Judea y Jerusalén para predicar, pero su centro de operaciones siempre estuvo en el norte. Si tuviéramos que hacer una comparación, podríamos decir que si Perú fuera Palestina y Lima fuese Jerusalén, entonces Jesús sería de Piura, sería norteño, los 12 apóstoles serían de Piura, Tumbes, de Libertad, y prácticamente todo el ministerio de Jesús, haciendo un paralelo, se hubiese desarrollado casi en su totalidad en el norte de nuestro país, salvo que Jesús en ciertas épocas del año descendía a Jerusalén para también enseñar y vino pues a la capital para poder morir y cumplir la profecía. Bien, ahora vamos a ver otro punto y luego hacemos una pausa. Siguiendo la secuencia de la estructura, estamos en el punto B, que es predicación en Jerusalén. Ya vemos pues cómo empieza la iglesia luego de recibir las indicaciones del maestro a trabajar. Y uno de los primeros asuntos es la venida del Espíritu Santo. Los discípulos estuvieron en el aposento alto 10 días en oración y ruego, cuando de pronto vino desde el cielo el Espíritu Santo sobre los 120 que se encontraban ahí. Ellos, obedientes a las indicaciones puntuales del Señor, no se fueron de Jerusalén, sino se quedaron. Se quedaron, dice el texto, en oración, clamando allí en el aposento alto, y después de 10 días, es decir, en el día de Pentecostés, que es una palabra que significa 50 días, justo en ese día que había una fiesta que celebraban los judíos llamada la fiesta de las semanas, que era la fiesta de las cosechas, es en ese día, pues, en que se cumple la famosa promesa que nuestro Señor había con tanta pasión había dicho a los discípulos. Cae, pues, el Espíritu de Dios, desciende sobre los que estaban en el aposento, y debe haber sido, pues, una experiencia tremenda, una experiencia gloriosa, porque dice que se asentaba sobre cada uno de ellos como un fuego en sus cabezas, como llamas de fuego. Y fue pues lleno, lleno del Espíritu Santo este grupo de 120 personas. Imagínese usted ese cuadro, imagínese ese momento, ¿no? Entonces, ya está la iglesia del Señor preparada, capacitada para conquistar el mundo. Ya está lista, embestida de poder para que pueda cumplir la comisión que el Señor les encargó. Siguiendo ello, viene el discurso de Pedro. Cuando la gente observaba este escenario y acusaban a los discípulos de estar borrachos, Pedro se levanta y explica la situación hablando del Evangelio de Cristo y exhortando al arrepentimiento del pueblo. Cuando desciende el Espíritu Santo en el día 50 o día Pentecostés, era pues las 9 de la mañana aproximadamente, y dice que empezó pues un estruendo terrible y comenzaron pues a alzar la voz y a glorificar a Dios los discípulos. Y la gente que estaba en esos días en la fiesta, porque justo en Jerusalén se celebraba una fiesta, y para esa fiesta judíos de diferentes lugares del mundo venían pues en esas temporadas a Jerusalén. Y en aquella época pues había muchos idiomas diferentes en diferentes lugares
geográficos, y ellos se sorprendieron al ver que estos 120 hombres y mujeres empezaron pues a hablarles del evangelio, pero en sus idiomas o en sus dialectos eh, autóctonos. Entonces ellos se maravillaban. Entonces muchos decían en forma de burla, esos están borrachos, ¿no? No les hagan caso. Y ahí es donde Pedro, ya para mostrar el protagonismo que comentamos hace un rato, empieza a ponerse de pie y da ese primer discurso, ¿no? Cumpliendo la promesa del Señor cuando le dijo, y a ti te daré las llaves del reino, porque en cierta forma fue Pedro quien realizó la primera predicación de la iglesia recién naciente. Pedro, que 50 días antes había negado al Señor vilmente, para este tiempo ya se había arrepentido y el Señor lo empezó a usar, ¿no? Mostrándonos que cuando uno de corazón se arrepiente, no importa lo que haya pasado, Dios tiene el poder de usar, ¿no? Y de producir grandes obras. Y Pedro predica, exhorta, y la gente es compungida, es tocada en sus corazones por la unción y el poder que tenía Pedro y todos los 120, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Le preguntan, ¿qué podemos hacer? Y Pedro dice, arrepentidos y convertidos, dice, ¿no? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice, ¿no? Bautícese. Y ese día, dice, como 3.000 personas, sin contar mujeres, se arrepintieron y entregaron a Jesucristo. Imagínese usted ese cuadro, ese escenario, ¿no? Vemos pues que ya esa iglesia naciente nace en el poder del Espíritu Santo. Y eso nos invita a reflexionar también de que el creyente, para que pueda ser una persona que dé testimonio sin miedo, sin vergüenza, necesita, necesita estar lleno del Espíritu Santo. Necesita pues tener esa unción fresca del Espíritu para poder predicar, ¿no? Muchos creyentes en esta época ya no dan testimonio porque arguyen, en unos casos, falta de conocimiento, en otros, de pronto, arguyen que no están preparados, otros que tienen vergüenza, otros que tienen temor de que no sepan qué responder cuando les hagan preguntas. Pero cuando el Espíritu Santo viene de una persona, a veces el testimonio es suficiente. Grandes ganadoras de almas que el Evangelio nos muestra han sido personas que recién se convirtieron, como el caso del endemoniado gadareno, que ni bien fue liberado, quiso seguir a Jesús, y el Señor le dijo que ya no. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la mujer samaritana también, que el Señor le dijo, tienes 5 maridos y el que tienes tampoco es tu marido, perdón, has tenido 5 maridos. Ella ni bien puso su fe en Cristo, comenzó a predicar. Entonces son 2 ejemplos de gente que sin necesidad de tener de pronto todo lo que se necesita, lo único usó para empezar su testimonio. A veces una gran forma de dar testimonio es contando lo que Dios ha hecho con nosotros. Ya luego, en medida que vamos preparándonos, podemos perfeccionar el arte de la predicación, pero todos estamos llamados a eso. Entonces, vemos esto y esto nos muestra pues cómo la palabra de Dios se empezó a proclamar, ¿no? Y de esta manera la iglesia nace. Bien,